En cuanto al análisis en sí de las distintas ondas, intervalos y segmentos que vamos a encontrar en el electrocardiograma, podemos distinguir primeramente una onda P, luego una onda Q, una onda R y una onda S, que se suele analizar en complejo, como complejo QRS, y una onda T. Y además se suele analizar el intervalo PR, la duración del complejo QRS, el intervalo QT, además del segmento ST, lógicamente que van a estar delimitados por estas distintas ondas. En el caso particular de la onda P, que también se grafica acá esta figura anterior era del borón, esta de acá es del Bernoulli, podemos encontrar, ¿no es cierto?, lógicamente la onda P, que también lo podemos ver en este resumen, va a corresponder a la despolarización de las aurículas. El complejo QRS va a responder a la despolarización de los ventrículos. Lógicamente, la duración y las características de este complejo QRS va a variar individuo a individuo. Fundamentalmente aquí se ven marcadas diferencias con las personas que son deportistas, cuyo QRS, a propósito de que este va a representar, ¿no es cierto?, la despolarización ventricular, suele ser mayor en ellos, y lógicamente si hay algún tipo de atrofia ventricular, este complejo destaca por ser más pequeño, como vamos a revisar más adelante. Y en condiciones fisiológicas normales su duración bordea los 0,6 a 0,1 segundos. Si este complejo sufre una prolongación, más que ser, digamos, de menor o mayor de tamaño, cambia con respecto a la prolongación en cuanto al tiempo, esto suele sugerir un bloqueo de la conducción a través de los ventrículos, como vamos también a revisar más adelante. Es relevante también señalar que, como podemos ver también en esta figura, a la par con la despolarización ya de la red de Purkinje y de los ventrículos, vamos a encontrar que va a estar sucediendo la repolarización a nivel de aurículas, pero estas señales van a quedar, digamos, disueltas y ocultas a propósito de la despolarización ventricular. Como la repolarización ventricular ocurre, digámoslo entre comillas, solita y no se solapa con ningún otro proceso, encontramos la onda T, que va a responder precisamente a la repolarización de los ventrículos, cuya dirección o amplitud anormal puede producirse cuando hay ciertas lesiones al miocardio, desbalance electrolítico o una hipertrofia cardíaca. Por otra parte, ya si analizamos los segmentos en el intervalo PR, lo que vamos, ojo, acá se suele diferenciar PR y PQ, algunos lo diferencian, otros no, y se asignan intervalos o segmentos a propósito de estas mismas convenciones. Lo importante es que el intervalo PR va a marcar el tiempo desde que comienza la despolarización auricular hasta el comienzo de la despolarización ventricular, y que suele bordear los 0,12 a 0,2 segundos. Cuando hay, lógicamente, una alteración aumentando el tiempo que demora en transmitirse esta despolarización de los aurículas a los ventrículos, va a ser indicativo, ¿no es cierto?, de una alteración en la conducción auriculoventricular. Por otra parte, el segmento ST, que es el que vamos a encontrar entre la onda S y la onda T, va a corresponder al periodo de isquemia, o fíjense ustedes, a propósito en el cual se va a ir dando la contracción. Como en este segmento todo el miocardio se va a despolarizar, suele estar situado sobre la misma línea isoeléctrica. Entonces, si nosotros encontramos desviaciones del segmento ST con respecto a esta línea isoeléctrica, puede también indicar lesión isquémica del miocardio. Finalmente, en el intervalo QT,
correspondiente, ¿no es cierto?, al proceso de sístole eléctrica ventricular, a propósito de que ya ocurre la relajación, ¿no es cierto?, se va a correr, bueno, en general todo este segmento va a corresponder, ¿no es cierto?, a la generación del potencial de acción y ya va a terminar con lo que es la sístole ventricular. El intervalo entonces QT se va a correlacionar con la duración del potencial de acción de los miocitos ventriculares, es decir, del músculo ventricular, y en general va a durar 0,4 segundos y lógicamente va a variar de forma inversa a la frecuencia cardíaca, es decir, va a verse aumentado si la frecuencia cardíaca disminuye y en viceversa, si la frecuencia cardíaca aumenta, este va a disminuir. Con respecto a los ciclos cardíacos, podemos ver que también esto en ciertas condiciones van a ver, cuando en episodios aislados nosotros vamos a encontrar que estos ciclos se pueden acortar o alargar representando taquicardia, ¿no es cierto?, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, por lo tanto los ciclos cardíacos ocurren a un mayor ritmo. Cuando baja el ritmo, estamos hablando de una bradicardia y lógicamente esto puede ser aledaño a ciertos problemas, pero también puede suceder en condiciones fisiológicas normales. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar una taquicardia fisiológica al correr, al hacer ejercicio, con respecto al reposo, etc. En cuanto a lo que hablábamos de evidenciar ciertas variaciones cuando presentamos un bloqueo auriculoventricular, es decir, hay una falla en la transmisión del impulso desde la aurícula a los ventrículos, vamos a encontrar bloqueos que se suelen dividir en grados. Entonces, cuando tenemos un bloqueo auriculoventricular de primer grado, lo que vamos a encontrar es que lógicamente el intervalo PR se va a prolongar con respecto al normal, lo podemos encontrar ya a 0,28 segundos. Fíjense ustedes que una diferencia de 0,08 segundos marca mucho la diferencia si nosotros analizamos la rapidez con la cual este circuito eléctrico se comunica, ¿no es cierto?, y transmite estos impulsos. Ahora bien, acá se suele diferenciar si el problema es antes, digamos, o después del haz de His. En el caso del bloqueo de primer grado, suele ser prolongación del el intervalo que va desde la aurícula a las de His con un intervalo, no hay digamos, alteración del intervalo de las de His hacia los ventrículos. En el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, vamos a ver en el electrocardiograma que si bien todos los ciclos van a presentar una onda P, no todas las ondas P se van a seguir de un complejo QRS, como por ejemplo lo que vemos acá. Y en este caso, el bloqueo también puede estar por encima de las de His, pero en los casos más graves va a estar por debajo de este y generalmente suele derivar en un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, donde ya el problema lleva a que el impulso no va a llegar a los ventrículos, por lo tanto los ritmos de la aurícula y los ventrículos son independientes, lo cual va a generar un bombeo inadecuado, lógicamente, de sangre. Ahora bien, también vamos a encontrar ciertos trastornos correspondientes a que la despolarización no ocurra necesariamente cuando debe ocurrir, sino que también vamos a encontrar ciertas despolarizaciones prematuras. Si bien estas se pueden presentar en individuos sanos, la mayor frecuencia se da en situaciones anormales. En la despolarización prematura a nivel de aurícula vamos a encontrar que se acorta el intervalo entre los latidos y la onda P prematura va a ser distinta a las otras ondas P que encontramos. Y por otra parte, mientras que cuando hay una despolarización ventricular prematura, lo que vamos a ver es que hay una
una propagación anormal del impulso, de modo tal que la forma del complejo QRS y la onda T va a ser distinta. El intervalo entre el complejo QRS prematuro y el previo normal se acorta, mientras que el intervalo entre el intervalo entre el complejo QRS prematuro y el siguiente normal se va a prolongar, se va a alargar. Esas son como las principales diferencias que nosotros vamos a encontrar en este caso. También, bueno, van a haber taquicardias que pueden ser derivaciones de ya sea falla de un marcapasos ectópico instalado en una persona o como actividad secundaria los potenciales de acción, etcétera, pero en el fondo va a ser provocado por un agente externo esta taquicardia. Ya y ahí, bueno, también pueden encontrar ciertas diferencias que vamos a encontrar. Lo que me interesa revisar bien o digamos detenerme un poco más tiene que ver con relación con la fibrilación, en los cuales, dado una contracción irregular, va a haber una falla de bombeo en la sangre. Cuando nosotros encontramos fibrilación en las aurículas, esto suele ser consecuencia de diversas cardiopatías crónicas y lógicamente va a incidir al ser una contracción no secuencial, que las aurículas no van a contribuir notablemente al llenado de los ventrículos y esto va a ser más que nada, digamos, va a ser deficiente. Y aquí vemos que no hay ondas P y se sustituyen por lo que se denominan ondas F, va a cambiar no existiendo un intervalo constante entre el complejo QRS o las contracciones ventriculares sucesivas, etcétera. Aquí, si bien esto no presenta mayores complejidades, lo que suele hacerse es recetar anticoagulantes porque sí existe riesgo de formación de coágulos a nivel de aurícula y que esto lógicamente al movilizarse hacia el resto del sistema de circulación mayor puede generar un accidente vascular. Y aquí también se suelen utilizar fármacos que prolonguen el periodo refractario, ¿no es cierto? Y con ello recuperar el ritmo sinusal normal. Por otra parte, la que es más compleja tiene que ver con la fibrilación ventricular y esto da lugar sucede cuando el ventrículo se queda sin riego vascular frente a una electrocución o por acción de ciertos fármacos o anestésicos en condiciones particulares. Aquí lo que vemos es que se inicia un impulso prematuro en el periodo vulnerable del ciclo cardíaco que nosotros revisamos como periodo refractario relativo, ¿no es cierto? Que en el electrocardiograma va a estar dado por la pendiente descendente de la onda T y entonces va a haber una propagación irregular de los potenciales de acción a lo largo de los miocardios ventriculares. Entonces, lógicamente, al no bombearse suficiente cantidad de sangre, va a haber pérdida de conciencia en unos pocos segundos y va a requerir, sí o sí, en el caso de fibrilación ventricular, una reanimación eficaz, ¿no es cierto?, con una corriente eléctrica que establezca un periodo refractario como tal en todo el miocardio y de modo tal que, digámoslo, todo este sistema se resetea y el nodo sinusal vuelve a asumir como marcapaso. Finalmente, se suele analizar el síndrome QT largo. Ojo que si bien vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que el segmento QT se prolonga, esto puede tener diversas variaciones. Tanto hay algunas que tienen que ver con trastornos genéticos, es decir, que vienen dados por el nacimiento fundamentalmente de genes que van a interferir en lo que es el gradiente del potasio y del sodio. Y hay una forma adquirida que es mucho más frecuente, que tiene que ver con un desbalance electrolítico, principalmente hipopotasemia y hipocalcemia, o por acción de ciertos fármacos. Lógicamente, en este caso también vamos a encontrar casos de desvanecimiento, síncope y en el caso de lo que tiene que ver con las formas congénitas de síndrome QT largo, ahí hay que poner mucho mayor ojo porque el 10% de los niños afectados pueden morir en forma súbita a propósito, ¿no es cierto?, de este síncope.
Con esto ya hemos revisado los elementos más relevantes del electrocardiograma, lo damos por concluido. Recuerden que mayor información lo pueden encontrar tanto en el capítulo 16 como en el capítulo 21, ya sea respectivamente del Bernoulli o del Bohr.